Vamos primero a definir lo que es el momento lineal o momentum lineal, tal como se entiende en física. Normalmente es una variable vectorial, entonces se utiliza una flecha encima, como es costumbre. Utilizamos la letra P para denotar dicha cantidad y simplemente la definimos asociada a un objeto puntual que tiene una cierta masa y una velocidad en un momento preciso. De esa manera decimos que es el producto de la masa por la velocidad de dicho objeto. Esta definición, cuando la consideramos a la luz de la segunda ley de Newton, la cual bien sabemos es fuerza igual a masa por aceleración, pues nos muestra una nueva forma de esta ley. ¿Qué hacemos? Es lo siguiente. Consideramos que la masa es constante y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como sabemos bien con las derivadas, podemos escribir que entonces esto es masa por velocidad dentro de una derivada respecto del tiempo. Y ahí nos encontramos entonces con que justamente lo que tenemos como masa por velocidad es una cantidad que está naturalmente embebida en la segunda ley de Newton. Y podríamos escribir que la fuerza es igual a la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. Siendo así, podemos escribir la nueva forma de la segunda ley de Newton como fuerza igual a dp de t. Y esta es la forma correcta de la segunda ley de Newton. ¿Qué significa esta fórmula? Lo que significa realmente aquí, o digamos que la interpretación más adecuada que podemos darle a esta fórmula, sin cambiar el significado de la segunda ley de Newton, por supuesto, es que cuando hay un objeto que cambia su cantidad de movimiento o cantidad de momento lineal o cantidad de momento lineal, esas tres cosas son iguales, entonces es porque necesariamente hay una fuerza actuando sobre el objeto. ¿Listo? Claro, una definición más general nos conduce a que el momentum puede cambiar ya sea tanto su masa como su velocidad. Sin embargo, en el curso de física básica consideramos que la masa se mantiene constante porque estamos hablando de objetos puntuales que conservan la cantidad de masa que poseen y lo único que está variando realmente ahí es la velocidad. Bueno, ahora una pregunta natural que uno puede hacerse es ¿qué unidades tiene esta nueva cantidad que hemos definido como momentum? Recordemos entonces que lo que acabamos de decir es básicamente que cuando hay un cambio en la actividad en términos de la cantidad de movimiento de un objeto puntual, eso implica que necesariamente hay una fuerza actuando sobre ese objeto. Bien, entonces, para las unidades del momentum, solamente basta con ver cuáles son las unidades en las cuales está definido según masa por velocidad, que sería kilogramo por metros sobre segundo. Bien, esas serían las unidades. ¿Es esto consistente con la segunda ley de Newton? Sí, es fácil ver que sí, ya que si estamos considerando ahora las unidades de P de T, entonces vemos que van a ser las mismas unidades de momentum, pero abajo hay unidades de tiempo. Entonces me quedarían las unidades de kilogramo por masa sobre segundo y abajo otro segundo. Conclusión, esto tiene unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que efectivamente es lo mismo que tener unidades de masa por aceleración, es decir, unidades de fuerza. Entonces, dimensionalmente podemos decir que esto es consistente. Bien, ahora vamos a definir lo que significa el impulso. Primero vamos a dar la definición matemática y luego trataremos de darle sentido. El impulso lo definimos básicamente como la integral de la fuerza con respecto al tiempo desde un momento de tiempo inicial hasta uno final. Claro, cuando uno ve este concepto por primera vez y ve la definición así tal cual como acostumbra a aparecer en los libros, parece que, digamos, no tiene mucho sentido decir, bueno, esto de dónde salió, porque es una integral, qué significa eso. Así que pues entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera. Como estamos viendo que el momentum es una cantidad que cambia cuando hay una fuerza actuando sobre el objeto, ¿cuál es el tipo de situaciones más común en el que pues, la cantidad de movimiento de un objeto cambia debido a una fuerza? Resulta que es justamente todo lo que entendemos por colisiones.
¿Cómo así colisiones? Imagina que tenemos un objeto, llamémoslo el objeto I, y tenemos otro objeto J. Esos objetos en general van con ciertas velocidades, cada uno de ellos tiene una masa, mi, mj, y vamos a suponer que sus velocidades y trayectorias son tales que eventualmente esos objetos van a colisionar en algún punto. Una vez que sucede la colisión de los dos objetos, es obvio que hay una fuerza entre ellos, ¿no? Un objeto empujando al otro y viceversa, ¿no? Acción y reacción, ya que sabemos que las fuerzas siempre existen en pares. Debido a esa interacción, los objetos pueden cambiar de dirección y de velocidad. Entonces, pues claro, esto, una situación común puede ser cuando uno juega billar, ¿cierto? Tenemos esos dos objetos, esas dos pelotas, digamos, colisionaron, cambiaron sus trayectorias y asimismo cambiaron la magnitud de sus velocidades. Imaginémonos que esta era la velocidad de I, pero inicial, y esta era la velocidad de J, pero inicial. Después de que sucedió la colisión, esos objetos cambiaron de direcciones, entonces el objeto I ahora va en esta dirección y tiene una velocidad final. El objeto J tiene otra dirección y tiene una velocidad final también. Y bueno, ¿qué con esto? Esa es como la imagen general en la cual consideramos que es importante el impulso. ¿Por qué? Pensémoslo de la siguiente manera. Esta región acá que he dibujado, esa colisión no sucede de forma instantánea, sino que dura un cierto intervalo de tiempo. ¿Cómo así un cierto intervalo de tiempo? Así es. Piensen en el siguiente video. En los deportes suelen suceder colisiones todo el tiempo, por ejemplo bateando o en el tenis. Si miramos este sujeto, observen cómo la pelota iba inicialmente en una dirección y el bate va en otra, ¿cierto? Eventualmente esos dos objetos colisionan y la pelota cambia su dirección. Parece que el bate no cambia su dirección, ¿cierto? Bueno, eso es porque el bate es un objeto mucho más grande que la pelota, considerando también la masa del sujeto. Y bueno, la pelota cambia de dirección, ¿cierto? Cambiando así su momento. Entonces pensemos ahora en lo siguiente. Tenemos dos pantallazos del video que les acabo de mostrar. En una imagen, antes de la colisión, nuestra pelota va con una cierta dirección, ¿cierto? Pensemos mejor con un color rojo. Entonces, esa pelota va con una cierta dirección, una cierta velocidad, que va a llamar velocidad inicial. La pelota tiene una cierta masa, ¿sí? Y va directo también en colisión con el bate. Después de la colisión, entonces esto es antes de la colisión. Después de la colisión, la pelota ha cambiado su dirección completamente, tendrá una velocidad final, esperamos que su masa siga siendo la misma, y ya. ¿Qué estamos evidenciando acá? Bueno, esto es después de la colisión, que efectivamente debido a una interacción con otro objeto, lo que estamos llamando justamente la colisión, hubo un cambio en la velocidad del objeto y por lo tanto hubo un cambio en el momento. Entonces, esa transición de antes de la colisión a después de la colisión, que sucede durante un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Es decir, si volvemos al video que les estaba mostrando, aquí, uno ve que justo cuando se van a colisionar, pasa un cierto tiempo, claro, es muy pequeño, y eso que este video está en super slow motion, pero es un intervalo de tiempo que nos dice que hubo una fuerza que actuó durante ese tiempo. Es decir, el efecto de la fuerza no es instantáneo, sino hay que tener en cuenta que esa fuerza actúa durante un intervalo de tiempo, ese intervalo delta t. Y probablemente la fuerza está variando. Es decir, al principio, cuando la pelota está llegando al bate, es posible que la fuerza de reacción sea muy suave, pero entre más se va deteniendo, digámoslo,
de esa manera, la fuerza va aumentando. Piensen, por ejemplo, en otra situación como la colisión de un carro que va de frente contra una pared. Ahí la fuerza va cambiando en el tiempo. Uno puede pensar que hay un momento en el que la fuerza va creciendo hasta un máximo y luego vuelve y disminuye. Y uno va y analiza las cosas y se da cuenta de que sí es algo de ese estilo. Entonces imagínense que la fuerza va creciendo, llega a un máximo y luego vuelve y disminuye. ¿Listo? Resulta que para poder considerar todo el efecto de una fuerza, pues claro que está variando, pero que actúa durante un cierto intervalo de tiempo, es necesaria entonces esta definición de momento. ¿Por qué? Bueno, si ustedes ya vieron un curso de cálculo integral y hablaron de lo que entendemos por integrales definidas, saben muy bien que una integral definida no es otra cosa que el área debajo de una curva. En este caso, el área debajo de la curva sería justamente esta curva que acabamos de pintar acá, ilustrando ese hecho de que la fuerza durante una colisión está cambiando en el tiempo. ¿Ok? Entonces esto está íntimamente relacionado con ese concepto que es pues, clásico de un curso de cálculo integral. Y bien, ¿tiene esto sentido? Bueno, desde el punto de vista geométrico, sí. Ahora sí consideramos nuevamente la segunda ley de Newton, escrita en términos del momentum. Nos podemos dar cuenta que al escribir esto en términos de diferenciales, yo puedo ver que la fuerza multiplicado por un diferencial de tiempo es equivalente a un diferencial de momento. ¿Ok? Esto significa que una pequeña variación en el momento es debido a una pequeña variación en el tiempo multiplicado por la fuerza. Y aquí lo que podemos pensar es, ok, voy a integrar esto de manera que puedo considerar intervalos de tiempo finitos, comenzando desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y esto me da un momento inicial hasta un momento final. Ojo, estoy hablando de momentum o momentos lineales o cantidades de movimiento. Y ahí entonces vemos que la integral de la izquierda es justamente lo que estamos definiendo como impulso, y la cantidad de la derecha pues es una integral inmediata que da simplemente el momentum final menos el momentum inicial, que también podemos entender como una variación en el momentum o un delta P. Y esto nos lleva a la siguiente fórmula, que es que el momentum, su variación total durante una colisión, es igual al impulso debido a la fuerza que estaba afectando ese objeto. Y esta es otra de las fórmulas importantes que tenemos que considerar. ¿Ok? En algunos casos hasta creo que se le suele mencionar a esto el teorema de impulso-momentum. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se considera el momentum lineal o la cantidad total de movimiento, no para una sola partícula, sino para un sistema de partículas. En general, vamos a decir que para un sistema que se compone de dos o más partículas, el momentum total es la suma de los momentums individuales de cada una de las partículas que componen a ese sistema. Vamos a considerar el caso sencillo de dos objetos en colisión y por lo tanto tenemos un sistema de dos partículas, como habíamos visto en la colisión anterior, una partícula I, una partícula J, y entonces el momentum total se define como el momentum de la partícula I más el momentum de la partícula J. La energía cinética también se puede definir, como ya sabemos. Energía cinética total sería la energía cinética de la partícula I más la energía cinética de la partícula J. Bueno, ahora pensemos qué sería la variación total del momentum del sistema durante una colisión. Sabemos que cuando una partícula individual se mueve y actúa una fuerza sobre ella, el momentum cambia. Pero ¿qué sucede cuando consideramos el momentum total de las dos partículas que están colisionando? ¿También cambiará? Eso es lo que queremos evidenciar. Y para ello entonces nos vamos a enfocar en el momento preciso de la colisión, que es este de acá. En ese momento vamos a hacer, digamos, como un zoom para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, imaginemos que estamos viendo más de cerca la colisión de los dos objetos. Aquí está el objeto I y aquí está el objeto J.
sabemos que justo antes de la colisión ellos vienen con trayectorias bien definidas. Uno iba en esta dirección y el otro iba en esta. Justo al colisionar, en el punto de contacto va a existir una fuerza entre ellos, ¿cierto? Digamos que la fuerza que siente el objeto J debido al objeto I puede dibujarse en esta dirección. Y entonces yo voy a llamar a esa fuerza FJI. Entiéndase como la fuerza que siente el objeto J debido al objeto I. Y ahora, por ley de acción y reacción, sabemos que el objeto I va a sentir una fuerza debida al objeto J, igual en magnitud pero opuesta en dirección. Esperemos que la dibuje bien, algo así. Y la vamos a llamar FIJ. Entiéndase como fuerza sobre el objeto I debido a la partícula J. Y podemos escribir esto de la siguiente manera. Obviamente esto es válido solo porque estamos considerando la tercera ley de Newton y asumimos que es válida. Bueno, en ese sentido yo puedo hablar de, ok, ¿qué sucede con la variación del momentum del objeto I y qué sucede con la variación de momentum del objeto, no F, perdón, sino el objeto J? Vamos a usar la fórmula que habíamos construido justamente antes, que era la del impulso momento. Y esa nos dice que entonces la variación de momentum del objeto I se puede calcular como la integral de la fuerza que siente el objeto I, y en esta ilustración la única fuerza que siente el objeto I es la que le hace el objeto J, integrado eso en el tiempo desde un instante inicial hasta un instante final, y asimismo el objeto J, la única fuerza que siente es la debida al objeto I. También entonces la integramos en el tiempo entre los mismos instantes de tiempo, o mejor durante el mismo intervalo de tiempo, y tendríamos esas fórmulas. Dado eso, yo ahora puedo preguntarme, ok, ¿cómo podría yo calcular la variación de momentum total del sistema? Eso lo podemos ver como la variación de momentum de la partícula I más la variación de momentum de la partícula J, y reemplazamos eso por las integrales a las cuales equivalen según el teorema de impulso-momentum. Aquí sería entonces la fuerza sobre I debido a J más la fuerza en J debida a I de T, y entre los mismos instantes de tiempo. Aquí es donde consideramos lo que acabo de, digamos, dibujar para evidenciar la ley de acción y reacción en una colisión. Y es que esas dos fuerzas son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Eso nos indica inmediatamente que estas dos integrales van a dar lo mismo, solo que con una diferencia en el signo. De manera que la suma de ellas tiene que ser 0. ¿Y eso qué está implicando? Que cuando considero la variación total del momentum del sistema, al dar 0, quiere decir que el momentum total del sistema permanece constante, o como acostumbramos a decir en física, el momentum se conserva. El momentum se conserva en una colisión entre dos objetos. Y este es el principio fundamental que vamos a usar justamente para trabajar problemas de colisiones.